Advertencia, no voy a resumir con detalle el argumento de Aliens porque hay millones de videos que hacen eso, pero recordaré escenas y hechos concretos cuando sea necesario, por lo que develaré detalles clave de la trama. Si no vieron Aliens y cayeron en este video por casualidad o porque siguen el canal, les pido por favor que no se pierdan el placer de ver esta película sin saber nada de ella. De paso, los más jóvenes entre ustedes descubrirán de dónde salen muchos elementos de los actuales y pasados juegos de disparo en primera persona. Dicho esto, vamos con el análisis. La película empieza cuando un grupo de rescate encuentra a Ripley, que de algún modo vuelve a nacer. A alguien, y cuando digo alguien me refiero a mí, se le puede ocurrir que la manera en que abren la puerta simboliza un parto por cesárea. Han pasado 57 años desde lo que sucedió en la primera película, 57 años que Ripley se la pasó vagando en el espacio sin más compañía que su gato, Jones. Ahora debe recomenzar su vida. El directorio de la empresa Weyland-Yutani, para la que trabajaba en aquel entonces, escucha sus explicaciones, su encuentro con el xenomorfo, y parece no terminar de creérselo. Juzgan que los actos de Ripley han sido como mínimo cuestionables y le sacan la licencia de vuelo. En paralelo, Burke, un empleado de la empresa, es quien le dice a Ripley que su hija ya ha muerto. Esta escena aparece en el corte del director, aunque si mal no recuerdo no aparecía en el corte original. Quizá la sacaron para reducir la duración de la película, pero me resulta inexplicable. Es una escena conmovedora y que le añade otra capa de complejidad al personaje de Ripley. Lo cierto es que, privada de su trabajo como piloto, Ripley debe aprender a usar una grúa de carga que parece una suerte de exoesqueleto y a la que luego llamaré así, grúa exoesqueleto. Esto resulta verosímil y lógico porque Ripley necesita un nuevo trabajo, necesita reincorporarse a la sociedad y en la película planta una semilla que, como ustedes saben, germinará de la mejor manera al final. Nos dan información que debemos saber, pero nos la dan con elegancia, sin romper la fluidez ni el sentido de los hechos. Todo está más o menos así hasta que, por supuesto, nuestra heroína es llamada de nuevo a la acción. En el planeta LB-426, aquel en que Ripley y su tripulación encontraron los huevitos aliens en la primera película, se ha levantado una colonia terraformada y los colonos llevan ahí más de 10 años sin mayores inconvenientes. O eso hasta ahora, que se ha cortado la comunicación con los trabajadores. La empresa enviará a unos Colonials Marines a investigar. Burke le dice a Ripley que la quieren como asesora. Ella desde ya no desea volver a ese planeta ni a sus ingratos recuerdos. Burke le promete que si colabora en la misión le será devuelta su licencia de vuelo y podrá retomar su anterior trabajo. Tras dudarlo un buen rato, Ripley acepta. Si no acepta, no hay película. Y pronto conocemos a estos Colonials Marines. Son bastantes, aunque me limitaré a nombrar a los que tienen mayor relevancia en la trama, que son básicamente los que sobreviven al primer encuentro con los xenomorfos. El teniente Gorman, un líder formal que no termina de ser un líder real y cuya experiencia militar se basa casi por completo en aulas académicas y simuladores. El cabo Hicks, nuestro sexy y eficiente soldado que en algún otro universo peleó contra el Terminator de Schwarzenegger. Hudson, un soldado propenso a los chistes tontos y que se comporta como un niño que juega a los soldados. Se siente superior a cualquier amenaza, confía en sus armas y su entrenamiento y le gusta mostrar lo valiente y macho que es. Tras el primer encuentro con los aliens se podrá histérico. Lo mismo pasaba con un personaje femenino en la primera película, Lambert, interpretada por Veronica Cartwright. A Hudson entonces lo podemos contraponer a aquel personaje. Bishop, un androide o como él prefiere, una persona sintética. Recordarán que Ripley no tuvo una buena experiencia con aquel otro androide que la acompañó en la Nostromo, así que se pasa toda la película recelando de Bishop. Pero Bishop demostrará ser no solo eficiente sino leal. Considerando que Cameron es un entusiasta de la tecnología, nos llama la atención que le responda con este personaje a la visión más oscura de la película de Scott. Las personas sintéticas pueden ser también buenas personas. Vázquez, una soldado dura y que parece necesitar a cada instante mostrar lo dura que es. Apenas salen de las cámaras criogénicas, Vázquez se pone a ser dominadas. Hudson le dice: ¿alguna vez te confundieron con un hombre? Y con ingenio Vázquez le responde: no, ¿y a vos? Esta broma nos anticipa cómo reaccionará cada uno cuando la cosa se ponga espesa.
espesa y ácida, considerando que hablamos de aliens. Durante esta primera escena grupal, la de la llegada a la colonia, Vázquez se refiere a Ripley como Blancanieves. Le pregunta a alguien quién es esta Blancanieves. Si bien nunca intenta humillarla ni nada por el estilo, Vázquez en un principio se muestra altanera con Ripley, más o menos como un soldado hombre y seguro de sí mismo podría mostrarse ante un componente femenino que acompañe al grupo. Pero sobre Vázquez y lo que representa volveremos más adelante. Ya en la colonia los marines encontrarán a Newt, una niña cuya familia ha sido aniquilada por los xenomorfos y que se las ingenió para sobrevivir durante varios días usando las tuberías y los conductos de aire. Ripley la adopta rápidamente. En estas escenas vemos su lado maternal, la vida que se dejó hace muchos años en la Nostromo. Durante el primer encuentro de los marines con los aliens, Gross, el líder formal, recordemos, falla miserablemente como conductor de la misión y es Ripley la que toma el mando. Una gran parte de los Marines mueren, solo quedan los que mencionamos antes, aunque Gross permanece inconsciente por un golpe en la cabeza. Berg representa los intereses de la empresa y se opone al plan de volar en pedazos esa colonia infestada de xenomorfos. Pero se trata de una misión militar y ante la muerte de sus inmediatos superiores es Hicks quien queda al mando. Hicks le da la razón a Ripley y aprovecha para coquetear un poco con ella. Después, cuando le enseña a usar un arma, también aprovechará para coquetear otro poco. Hudson se pone histérico ante la situación, como dijimos, y Vázquez se da cuenta de que Blancanieves en realidad sabe lo que hace y que tiene agallas, contrario a Gorman, que ahora funge de bella durmiente en un cuarto sanatorio. Lástima que la nave en que iban a escaparse de esa colonia infestada de aliens sufre el sabotaje precisamente de un alien que no duda en asesinar al piloto que volaba hacia ellos, lo que complica evidentemente el acto de conducir. Hudson se pone todavía más histérico y ya no quedan dudas de que Hicks y Ripley compartirán el liderazgo. La niña Newt muestra entereza y resulta ser por momentos incluso más útil que el imbécil de Hudson, que era un niño que jugaba a ser soldado y ahora acaba de darse cuenta de que es un hombre y que esto no es un juego. Por algo a esta película se la ha relacionado con Vietnam. Los aliens conocen el terreno y atacan por lugares y de maneras inesperadas. Las sofisticadas armas de los Marines, igual que en aquella guerra las sofisticadas armas norteamericanas, no son suficientes para contenerlos. Y aquí ya tenemos armado un interesante tablero de fichas opuestas. Hablamos de los vínculos entre los personajes. Bishop y Hudson, ya lo habíamos dicho, dialogan con y se contraponen a personajes de la primera película. Gross es de algún modo el reverso de Hicks, un líder artificial contra un líder natural. Hicks está seguro de sí mismo y hace lo mejor para el grupo. Sabe que Ripley es la única que ha enfrentado a estos monstruos y no tiene ningún problema en liderar hombro a hombro con ella. Además de que le gusta y eso facilita las cosas. Vázquez es la contracara de Ripley. Encarna a la mujer que busca empoderarse, eliminando los atributos tradicionalmente femeninos, la delicadeza, la gracilidad, una mínima preocupación por la belleza, etc. Todo esto representaría debilidad. La mujer, entonces, es débil, es pura debilidad, por eso Vázquez debe eliminarla. Se corta el pelo y se viste como un hombre, habla como un hombre, hace gestos de hombre. Sin embargo, termina en una suerte de parodia de lo masculino. Al igual que Hudson, que es un falso macho alfa. Vázquez parece creer que la mujer no puede ser poderosa y por eso elimina todo aspecto femenino salvo, por obvios motivos, los biológicos. Esto no le quita las agallas a Vázquez desde ya. Es un personaje memorable que muestra coraje y determinación hasta el final, pero no deja de encarnar, de representar un falso camino. Una falsa mujer fuerte en ese sentido, un falso camino a la feminidad poderosa. Ripley es la verdadera mujer fuerte porque para ser fuerte no debe dejar de ser mujer. Mantiene lo femenino, lo maternal, protegiendo a Newt, coqueteando con Hicks sin ser demasiado arrojada ni demasiado, entre comillas, princesita. Alza la voz cuando debe alzarla y habla suave cuando debe hablar suave. No sobreactúa ningún aspecto de su carácter. Es genuina. Puede permitirse lanzar un grito de terror o derramar alguna lágrima y al segundo siguiente hace lo que debe hacer, por ejemplo, incinerar un xenomorfo, volar una nave en pedazos.
Pero otro aspecto interesante de Aliens es que permite que sus personajes se rediman, salvo Berg, que es un ser humano, es, como insinúa Ripley, la peor especie de todas y no tiene redención alguna, es un traidor hasta el final y termina como debe terminar, asesinado por un xenomorfo. Pero los otros personajes sí tienen cierta redención. Hudson, histérico y todo, muere peleando y termina siendo de ayuda en la batalla. Gross finalmente se recupera, despierta de su sueño de ser un verdadero líder quizás, y termina muriendo en los conductos mientras todos intentan huir de los aliens. Vasquez acaba de matar uno de los bichos, pero la saliva ácida le quemó la pierna y es incapaz de seguir. Quedó indefensa como si fuera la damisela en apuros que no es, y Grossman actúa como el príncipe que nunca será, así que va a buscarla. Terminan encerrados por los aliens y sin palabras convienen en que no les queda más remedio que morir juntos. Vasquez le dice a Gorman que es un imbécil, pero los dos saben que no es eso lo que ella le quiere decir. Y acá que nadie sospeche que hay un amor romántico o algo por el estilo. Es como en el western, pura camaradería. Se toman de las manos al apretar el interruptor de la bomba. Es quizá mi escena favorita de toda la película, íntima y a la vez épica. Otra escena maravillosa en esta película plagada de escenas maravillosas es la de Hicks, Ripley y Newt, que huyen en familia. La niña Newt cae a un piso inferior y Ripley no quiere darla por perdida. Hicks casi que arrastra a Ripley hasta el ascensor. Ripley que se estaba desmoronando. Ya allí dentro del ascensor, un alien hiere a Hicks. Ripley reacciona y ahora es ella quien carga con él. ¿Hay acaso una mejor manera de decir que lo masculino y lo femenino nacieron para complementarse? Una mujer fuerte no es una mujer hipermasculinizada, así como un hombre sensible no es un cobarde amanerado ni un deconstruido, como dicen ahora quienes ni siquiera conocen el nombre de Derrida. Ripley deja a Hicks en la nave junto a Bishop y va en busca de Newt. Y es aquí, señores, que nos encontramos con otra mujer, o más bien con otra hembra fuerte, quizás demasiado fuerte. Y sí, ¿cómo no íbamos a hablar de la reina alien? Si Vasquez se ha deshecho de su feminidad, en pos, suponemos, de triunfar en una carrera típicamente masculina, y si a Ripley las circunstancias le han robado la posibilidad de ver crecer a su hija biológica, la reina alien no hace otra cosa que parir. Si la sexuada y casi andrógina Vasquez es el sueño de Bill Gates, que a menudo se queja de que somos demasiados en el mundo, quizá porque los pobres se reproducen a tanta escala que pronto no dejarán espacio para las mansiones y los coches de él y de sus amigos, la reina alien es la hembra que deseaba y necesitaba el capitalismo liberal de las primeras revoluciones industriales, una máquina de producir obreros, una madre que no deja de parir y que no tiene más misión que esa. Cuando Ripley se lleva a Newt tras una muda negociación con la reina, parece que todo va a salir bien. Pero la reina no puede con su genio y Ripley se da cuenta de su inminente traición y por eso incendia los huevos, es decir, los hijos de mamá alien, que se enoja muchísimo y su alarido de dolor casi que nos conmueve. Todo lo que viene después en la película es incluso más espectacular que lo ya visto, y culmina en aquel enfrentamiento mano a mano entre la reina alien y Ripley, enfundada en su grúa exoesqueleto. Sí, esa que antes nos mostraron que aprendió a usar por motivos perfectamente justificados por el argumento. Qué grande que era Cameron antes de obsesionarse con esos pitufos de mierda. Ripley gana la batalla, por supuesto, y termina como empezó, flotando en una nave dentro de una cámara criogénica. Esta vez no la acompaña un gato, como en la primera película, sino su nueva familia, el estúpido y sensual Hicks y la simpática Newt, además de Bishop, el tío sintético al que le falta la mitad del cuerpo, pero en fin, cada familia es un mundo. Tan satisfactorio es este final y tan cruel es lo que se hace con estos personajes en Alien 3, pero ese ya es otro tema, o mejor dicho, otra película. James Cameron volvería al tema de la mujer fuerte y la maternidad en Terminator 2. Allí se nos presentaba una Sarah Connor más parecida quizás a Vasquez que a Ripley, lo que se entendía por la terrible vida que le había tocado tras los eventos de la primera Terminator, donde pasó de simple camarera a pieza clave para la supervivencia de la humanidad. En Alien, la primera, la de Ridley Scott, Ripley no solo no parecía tener el perfil de una heroína de acción. Si uno veía la película por primera vez, no se daba cuenta de que ella iba a ser la protagonista. Terminaba siendo una especie de heroína por descarte porque no le quedaba otra, algo parecido a la Laurie de Halloween y otras Final Girl del slasher. Alien tiene bastante de slasher, entre otros 422 géneros.
Es en esta secuela, en Aliens, que Ripley se consolida como heroína de acción, y si bien contrasta, ya lo dijimos, con otros personajes, en ningún momento necesita, dentro de la trama, humillar a nadie para tomar el lugar que le corresponde. Ya dijimos también que trabaja codo a codo con Hicks. De Aliens diré lo mismo que dije de Depredador en el video correspondiente. Es una de esas películas que jamás volveremos a ver. La concibieron en una época en que los guionistas de Hollywood sabían que más allá del grupo al que perteneciera o el ideal que encarnara, un personaje era ante todo un individuo. Son los xenomorfos los que actúan igual unos a los otros, mente colmena, pongamos. El ser humano, sea blanco o negro, hombre o mujer, es una especie muy diferente. Y Aliens pertenece a una época en que se escribían y filmaban seres humanos. No amamos a Ripley porque sea una mujer, o una mujer empoderada, o una heroína de armas tomar, y tampoco la amamos porque conserva sus instintos maternos. Amamos a Ripley porque es todo eso y más, única e irrepetible como todo personaje bien construido. Amamos a Ripley porque es Ripley.